Manuel González Prada, en su libro Páginas Libres, en 1894, nos brinda 5 puntos. El dueño de la educación es dueño del mundo. Un diputado, un prefecto, un general, un ministro, un vocal de la corte, en fin, cualquiera de esos mulatos o cuarterones, enriquecidos en el dolo y la corrupción, o encumbrados por el favor y la intriga, no se resignan fácilmente a que en la escuela municipal y gratuita se rocen sus hijos con los hijos de los artesanos y jornaleros. Los estragos de una mala educación primaria se remedian con una buena instrucción media y superior. ¿Quién los da en el Perú? Aquí no se educa y apenas se instruye. Al peruano que termina su instrucción le quedan dos trabajos. Si quiere vivir intelectualmente con su siglo, olvidar lo aprendido y aprender de nuevo. Hay que ser autopedagogo. Si a todo padre de familia obliga el mandato legal que hace un hombre cuando no quiere que sus hijos reciban instrucción católica, el rico hace que sus hijos se eduquen fuera del país o reciban lecciones en su casa. Los que no cuentan con una economía acomodada deciden que sus hijos no pisen la escuela y los condenan a la total ignorancia. Si ustedes observan estos 5 puntos, hay mucha coincidencia con la actualidad que tenemos en nuestra sociedad peruana. Hay muchos rasgos que están coincidiendo con la actualidad de la educación que tenemos en nuestra sociedad. El negocio de la educación en la sociedad peruana. Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Proverbio chino. Todo, en pocas palabras, todo nace de una persona para lograr que haya paz en el mundo. Entonces, nuestra Constitución nos permite desarrollar de una forma integral a la persona de acuerdo al ámbito político, económico, social y cultural que brinda nuestra sociedad, de acuerdo a las coyunturas actuales, que la persona tenga un desarrollo basado en conocimientos, principios, valores, para generar a posterior una familia. Si tenemos una familia sana, tendremos una comunidad sana. Y así sucesivamente se va formando un distrito, de ahí formando una provincia, de ahí una región y de ahí una nación. Entonces, la base de una comunidad es formar a la persona, hombre y mujer. No solamente al hombre, en el caso del sentido machista, sino estamos hablando de hombre y mujer, del niño y la niña, desde su nacimiento. Y es más, antes de su nacimiento, el Estado, de acuerdo a la Constitución, cuida de la persona, de la madre. Entonces, esa persona formada en valores, formada con principios, formada con conocimientos de acuerdo a sus habilidades emocionales, formará a posterior una familia. Y ese conjunto de familias formará una comunidad y de ahí hacia los niveles superiores. En nuestra coyuntura política actual, todos este ámbito político es una crisis crítica que genera una crisis económica, social y cultural. Entonces, estos 4 puntos de fallar uno hace que cojee, que no sea integral el desarrollo de esta persona. Entonces vemos que en la educación en la actualidad tenemos por el ámbito privado y el ámbito público. Como ven acá, en el ámbito privado, posteriormente vamos a ver esos niveles de colegios privados.
el que muchos conocemos, en el caso de Lima, Markham, Pestalozzi, Roosevelt y entre otros, la educación o la instrucción o la capacitación o el término que ustedes deseen tomar es más personalizado que en la gestión pública, donde está más hacinado, de acuerdo a este gráfico, ¿no? Es una realidad. La escuela pública para todos y la escuela privada para algunos, lógicamente. Si alguien desea entrar en el negocio de la educación, conseguirá el capital necesario para tener una infraestructura de acuerdo a los requerimientos que indican las normativas legales, los docentes con el nivel adecuado y los servicios que debe prestar esa institución educativa privada. Asimismo, los padres de familia deberán cumplir con pagar las pensiones, puesto que esta escuela privada tiene que pagar a sus docentes. En el caso de la escuela pública, el Estado, el gobierno, paga a los docentes. En el caso de la escuela privada, quien ponga, o en el caso, los promotores de esa escuela, de esa institución educativa, son los que tienen que pagar al personal de servicio, al personal de seguridad, al personal administrativo, al personal docente, a los psicólogos, entre otros. Pagar tributos y entre otras responsabilidades económicas. Muchos padres consideran o tienen el error o la idea errónea de que es un derecho de que el colegio privado les dé educación gratis. Están muy equivocados. La escuela pública es la que brinda ese tipo de enseñanza. La escuela privada, como indica, entonces es como un negocio, una tienda. Las personas compran abarrotes y otros insumos y los venden, no los regalan. Se ha visto casos de instituciones educativas que tienen un 30 o un 40% de padres que deben 2 a 3 meses de pensión seguidas, consecutivas. Entonces, el impacto económico que tuvo la pandemia este 2020 obligó al cerrar aproximadamente 2.000 colegios y generó también que un aproximado de 5.000 docentes estén desocupados, en algunos casos buscar una nueva institución educativa donde laborar o generar otro tipo de trabajo, un negocio o en fin, de acuerdo a lo que tenga en mano y poder sobrevivir y cumplir sus responsabilidades económicas que tenga esa persona. Un aproximado de 230.000 alumnos salieron del sistema educativo y un más o menos de 200.000 no están estudiando a pesar de estar matriculados. Estamos hablando a nivel nacional. Entonces, este impacto de la pandemia ha causado en el sector privado que es un aproximado de 110.000 salgan y se trasladen a colegios públicos, puesto que les afectó en su nivel económico. En el año 2021, el índice de morosidad bordeaba un promedio de 70 y 80%. O sea que un 70-80% de padres que no pagaban sus pensiones como corresponde, sino pues tardíamente, no eran cumplidores.
un 30 o 20% eran padres que cumplían fielmente el pago de las pensiones. Ojo de que para ese entonces se redujo más o menos a la mitad de lo que era en tiempos normales, es decir, antes del 2020. El 63%, ojo, el 63% de este 70-80% no cobran pensiones menores a 200 soles y son los que están más afectados por las crisis. Posteriormente vamos a ver también los niveles de colegios. En octubre de 2020 se tenía 2.000 colegios cerrados con proyección a 5.000 aproximadamente que iban a cerrar a fin de año. Debe establecerse normas exigentes para aquellas instituciones educativas que no cumplen con el estándar de calidad, pero a las que lo hacen con seriedad hay que dejarlas trabajar. Eso es lo real. De acuerdo al nivel de corrupción que tiene nuestra sociedad, ha permitido que instituciones educativas no cumplan el estándar de calidad educativa. Y es por eso de que están en este promedio entre esos 2.000 y 5.000 colegios o instituciones educativas que han cerrado. Porque no tenían ese estándar de calidad, porque no tenían una buena administración, porque eran esos tipos de colegios en que el director era profesor a la vez, en que un docente cumplía el cargo de coordinador académico de un nivel, por decir, secundario, que era docente del área de sociales y que además era tutor de algún aula de secundaria. O sea, 3 cargos en una sola persona. Lógicamente que no iba a cumplir la calidad de trabajo como debe ser. Todo porque los promotores de estas instituciones educativas no tenían el presupuesto necesario. Cobraban pensiones muy bajas. Y aún así, teniendo este costo, aún teniendo este tipo de costo, muchos padres de familia estaban en este promedio del 70 y 80% que no pagaban las pensiones. Y no crean de que algunos padres tienen esa errónea idea de que no pagando la pensión perjudicaba al colegio o al promotor, perjudicaba a los docentes, al personal administrativo, al personal de limpieza y a otros, puesto que el colegio tiene una relación de conexos. Entonces, esos padres de familia que no pagaban o no cumplían su responsabilidad de pagar esa pensión, perjudicaban pues a esos docentes. Y algunos padres tienen la osadía de que porque algunos docentes que son solteros no tienen responsabilidades. ¿Quién dice que no? Toda persona tiene derecho a disfrutar de su vida. Puede ser de que ese docente sea varón o mujer, soltero o soltera, esté manteniendo a algún familiar que sea discapacitado, que sus padres ya sean adultos mayores avanzados, y entre otros casos. Entonces, es una falta de responsabilidad por los padres que no cumplen con pagar las pensiones. Si no desean pagar, pues tienen la escuela pública que les brindan los manuales o libros que van a desarrollar en el año escolar.
No tienen que comprar, como en el caso de las instituciones educativas privadas, que tienen que comprar libros, que tienen que comprar N cosas. Y es claro de que el acceso a la educación separa las clases sociales a partir del poder adquisitivo. Y voy a mostrarles a posterior que es una realidad. La educación es discriminante en nuestra sociedad. Y es por eso que tenemos una sociedad discriminante, racista, chismosa y acomplejada. Eso es lo que permite este tipo de cosas. Hace de que tengamos esa cultura social en esta actualidad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ambas, ¿no? Entre la escuela pública y la privada? Se manifiesta en las diferencias sociales. Caso Lima, pues como les digo, tienen el Pestalozzi, tienen el Markham, el von Humboldt, el Roosevelt, y entre otras ahí, otros colegios de un estatus social de nivel A, ¿no? La educación es un derecho, por ende la escuela pública es el establecimiento destinado a impartir enseñanza a niños y jóvenes. Las instituciones privadas no están obligadas a educar a quienes no pueden afrontar la mensualidad, como les comenté anteriormente, limitándose a pequeños gestos de inclusión social a partir de becas parciales o integrales. ¿A qué se refiere esto, pues? De que hay ciertos alumnos que tienen habilidades emocionales que les permiten desarrollar lo cognitivo sobre los demás. Es decir, por decir, alumnos o alumnas que son buenas nadadoras, que son futbolistas, que son deportistas, que son ajedrecistas, que son artistas, sean en pintura, canto, baile u otros, que eso les permita brindar una representación e imagen a la institución educativa en ciertos eventos o competencias y lógicamente, como está mostrando ese participante en esos eventos o en esas competiciones, generando pues de que el colegio, por representación, el alumno recibe un descuento en las pensiones, pues, ¿no? La publicidad, el hecho de tener publicidad, porque ese alumno o esa alumna ganó la competencia de baile de marinera a nivel nacional. ¿De qué colegio es? Del colegio X. Ah, ahí ya está ganando publicidad gratis ese colegio. Por ende, tiene que tener ciertas complacencias con un tipo de becas, ¿no? Y así, entre otros casos. Entonces, hay un problema en la precaria calidad educativa de la escuela pública, ¿no? Consecuencia en gran medida por las políticas de Estado y las malas gestiones de los gobiernos de turno, es decir, de 2020 hacia atrás. Cuando postuló el señor Castillo a la presidencia, junto con los otros 16, 15 candidatos, incluyendo a la señora K, hubo uno de ellos en que indicaba de que tenía que aumentarse el porcentaje del presupuesto nacional en educación.
más que incrementar el presupuesto, lo que se tiene que hacer es administrar de una buena vez, de una forma limpia, transparente, eficaz, su gestión administrativa en el ámbito educativo. Es decir, aquellas autoridades que están en las UGELs, en las DRE y en las direcciones regionales y otros cargos hasta llegar al Ministerio de Educación, debe ser cero corrupción. ¿No? Todos los niveles. En Islandia utilizan menos del 5% de su presupuesto nacional en educación. Menos del 5%. Y en toda Europa es la mejor vista. En toda Europa. Porque tiene una excelente administración en la gestión educativa. Tanto en la parte de pedagógica como también en la parte administrativa. Y más aún hablando de la parte administrativa. Los resultados del examen PISA muestran la baja calidad educativa por un poco y estamos al final de la lista. De más de 100 países, estamos más de 100 países y estamos al último en los resultados. ¿Y la escuela pública quién la sostiene? El gobierno. ¿Y la privada quién la sostiene? Los padres de familia con el pago de sus pensiones. Esa es la gran diferencia que existe entre la escuela pública y la privada. Ahora dirán, pues no, la escuela pública tiene baja calidad educativa. Sí, está bien. Hace 45 años atrás, en los tiempos en que yo estudiaba en una gran unidad escolar en Lima, encontraba muchachos de diferente estrato social. Y es más aún, muchachos jóvenes de mi promoción son oficiales de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, grandes empresarios, promociones 10 promociones antes que la mía. Y hacia atrás hay generales. Y uno de ellos, del que yo conozco, fue comandante general de la Fuerza Aérea. Comandante general de la Fuerza Aérea. Estudió en una gran unidad escolar allá en Lima. Entonces, muy aparte, tenemos que ver de si es pública o privada, si el alumno o la alumna le interesa estudiar. En mi experiencia de haber trabajado en varios colegios, he visto varios muchachos y muchachas que sacan 0 en su examen. Hay un estándar para generar una evaluación. Un 10 o 20% que son difíciles, 40, 40 regulares y el resto son fáciles. Entonces, hay un porcentaje que son fáciles de preguntas, el otro un porcentaje medio que son de nivel regular, que los hacen pensar un poco, y un mínimo entre un 10 y 20% que deben ser preguntas difíciles. Entonces tenemos de que de 10 preguntas, una o dos son difíciles, tendríamos 3 o 2, de ahí más 4 serían 6 y más 4, 10. Es decir, 4 fáciles, 4 regulares, 2 o una difícil.
Entonces, es imposible que un alumno o una alumna tenga cero en un examen. No puede ser posible. ¿Y eso qué significa? De que este alumno o esta alumna tiene problemas psicológicos que se genera en casa por algún motivo, o dos, que también por algún factor no le interesa estudiar, pues. No le interesa, así de simple. Porque no puede ser posible que teniendo 4 preguntas fáciles y saque cero, eso es imposible. Ahí hay un problema psicológico. Hay un factor de riesgo en casa o en algún punto de la vida de este niño o de esta niña. Entonces, como ven ustedes, aquí está la evolución de la calidad de las escuelas primarias y las matrículas, pues, ¿no? En el caso de las escuelas privadas y las escuelas públicas, ¿no? La distribución de estudiantes en cuarto grado, este es un ejemplo, ¿no? Cómo están los niveles socioeconómicos. Alto, medio, bajo, muy bajo. A nivel nacional, un 15% está en un nivel socioeconómico alto. Colegio privado, urbano. Miren todo esto, 97.6 de muy alto costo. ¿Quiénes ingresan ahí? Los de nivel socioeconómico alto. Privada urbana de alto costo. Ahí también hay un 92.7. Y ahí vamos reduciendo. Privada urbana de medio costo. Ahí se va reduciendo. De bajo costo. Aquí va. Pública urbana. Un 6% los de clase A que ingresan pues a una pública. En lo rural, 1.8. ¿Y quiénes ingresan? El 89.9, un 89.2 de un nivel socioeconómico muy bajo. Aquí está, en este cuadro, esa diferenciación del nivel socioeconómico dentro del ámbito o del área educativa. Entonces, ¿es discriminante? Podemos afirmarlo que sí. Este es un mapeo relacionado al cuadro anterior, en el ámbito rural, público urbana, y así sucesivamente. Una manchita, Lima. Y por ahí Arequipa y bueno, por ahí, ¿no? Pero más que todo Lima. Urbanas de alto costo. Aquí está Arequipa y otro, ¿no? Y otras ciudades. Entonces la escuela privada es aquella, perdón, que se materializa en instituciones de gestión y dirección privada, a través de una institutriz o maestro que dictaba clases a un niño o una niña en su casa. Entonces, la institución privada, en vez de que los docentes vayan a la casa, ahora no. Como hay un grupo grande de familias de nivel socioeconómico A, entonces hay colegios exclusivos para ellos. Entonces la presentación de la escuela privada se refleja en el poder adquisitivo del alumnado, más que del alumnado, sino de la familia. Muchos próceres, patriotas, políticos y otros en la materia han sostenido y sostienen que la educación es fundamental para el progreso individual y social.
Por ello, es una base fundamental de cualquier nación. Debe ser promovida y atendida prioritariamente. Las diferencias en la calidad educativa según la escuela sea pública o privada, estas últimas ofrecen mejores alternativas. Ojo, que estoy hablando estas mejores alternativas en el caso de los nivel A, no los nivel C o D. En todos los aspectos inherentes a la educación, las públicas se encuentran inmersas en constantes conflictos con los docentes por falta de recursos económicos. Entonces, ¿cuál es el ciclo educativo del niño? Inicial, primaria, secundaria, y de ahí tiene que elegir una educación universitaria, una educación profesional técnica o una educación militar o policial. Esos son los 4 ámbitos que tiene que elegir ese niño. Y aquí está la función de los docentes en donde ellos tienen que prepararlos. Posterior a esta preparación profesional tiene que enfrentar la oferta laboral, que ese es otro tema a desarrollar. Entonces, en el 2012 se generó un plan para el desarrollo de competencias laborales y profesionales en los jóvenes. Educación para el trabajo en educación básica, educación técnico-productiva, educación técnico superior tecnológica y la educación universitaria, ¿no? Esos eran los puntos a donde tenía que enfocar desde el colegio a estos puntos, ¿no? ¿Basado en qué? En las competencias laborales y profesionales que estaban en la sociedad para mejorar las oportunidades de trabajo. Todo basado en qué? En las estadísticas que nos brinda el INE con respecto a cuáles son las necesidades laborales que existen en la sociedad actualmente. Es un tema bastante complejo donde trabajan varios sectores, varias entidades. No solamente depende del Ministerio de Educación, sino también está involucrada otras entidades. Entonces, tanto en la educación militar policial como en la educación universidad técnica, hay de 3 y 5 años y 3 y 5 años. La oferta laboral militar policial y la oferta laboral después profesional o técnica. Entonces, si tiene un buen desarrollo cognitivo dentro del colegio, de una buena preparación, entonces no es necesario una preuniversitaria si no ingresa a la universidad. Si tiene una buena instrucción, capacitación en el colegio, no es necesario una premilitar o ingresa a la institución militar o policial. Pero si tienen un bajo nivel en ambas, tienen que ingresar o una preuniversitaria si ingresa acá, o una premilitar si quiere ingresar a eso. ¿Y por qué factores? No se respetan los horarios de clase, las currículas y asignaturas no están acordes a la realidad actual. Se ve de que lo que se enseña en los colegios nacionales o públicos no coincide con las preguntas que desarrollan las universidades. Los programas de brigadas y municipio escolar no están adecuadas, es decir, no se trabajan como debe ser. Marketeo en las instituciones educativas en las fechas cívicas, ¿no? El mal manejo administrativo y no cumplimiento de los programas educativos, marketeo de primeros puestos de ingresos a universidades. En el año 94 tuve la oportunidad de escuchar en la radio Persona X, primer puesto, Academia Y. Muy bien. Pasaron unos minutos, música, esto. Alumno X, primer puesto, alumno de la Academia Z. ¿Qué sucedió? O sea que ese alumno se preparó en la Academia Y y en la Academia Z para ingresar a la universidad, en dos preuniversitarias.
sucedió, sucedió. Yo les digo, eso fue aproximadamente en el 94-95 sucedió eso. Incumplimiento, tardanza en pagos al personal administrativo y docente. Lógicamente, si los padres en los colegios privados no pagan puntualmente las pensiones, entonces hay muchos casos de que el personal administrativo y docente, en vez de recibir su remuneración a fin de mes, lo recibe a 10 días o a 15 días del mes siguiente. Eso no es justo. Y eso los padres reclaman de por qué no enseña, lógicamente. Si los padres no cumplen, ¿cómo creen de que esas personas, esos profesores, van a trabajar como debe ser, de una forma eficiente? Si tienen problemas en sus responsabilidades económicas de pagar por los gastos que tiene en casa por su familia, ¿eso no lo ven? Instalaciones y logística no adecuadas para el ejercicio educativo. Muchas instituciones educativas privadas son casas con un patio que solamente deben estar 20 alumnos, pero ahí entran 50 en la hora de recreo. Y más, no tienen amplitud para desarrollarse plenamente. Como sí sucede que tiene patios amplios y otras instalaciones los colegios nacionales. Entonces, ahí hay bastante diferencia. Existen universidades, grupos de universidades, muy buena la idea de que estas universidades se hayan unido y brinden la información a los alumnos que desean ingresar a la universidad y desarrollar cualquier carrera de estas universidades. San Marcos, Ricardo Palma, Continental, La Molina, San Ignacio, San Martín, La Católica, hablando en Lima. Pero en nuestra realidad existen un aproximado de 84 profesiones o carreras profesionales a nivel nacional. ¿Y quién las muestra? ¿Quién las muestra? Aquí no está la Universidad del Pacífico, no está la del Callao y otras. Uh-huh. ¿Qué beneficios brindan los colegios privados? Aprendizaje de 2 o más idiomas, certificación internacional de bachillerato, clases con 20 alumnos, y entre otras como ustedes ven en esta pantalla. Movilidad y alimentación, certificaciones de la Universidad de Cambridge y otras cosas más. Observen, estos son los beneficios que brinda una escuela o institución educativa privada de nivel A. Con pizarras electrónicas, buenas instalaciones para desarrollarse, piscinas, en fin. De eso es lo idóneo de una institución educativa privada. Entonces los sistemas educativos tienen diferencias dentro de la estructura, no solamente la cultura educativa, sino también en el ámbito social. Eso genera discriminación, sí. Racismo también, porque se forman grupitos. Se juntan los de la clase A, los de la clase B, los de la clase C.
y así. Y entonces ahí ya se va generando esa discriminación. Entonces tenemos la responsabilidad como padres de brindar a nuestros hijos la mejor educación, sí. Una educación integral que tampoco no solamente debe estar en lo académico o lo artístico, sino también en valores. Este es, miren, un colegio, en ciertos colegios públicos y un colegio privado. Comenzó la educación virtual por lo que nos genera la pandemia y desnudó que nuestra sociedad es una sociedad no digital. Entonces vemos de que la pandemia nos establece un nuevo escenario en el marco educativo de nuestro país. Lógicamente, si en lo presencial, como ya les comenté, que ciertos alumnos, cuando rinden un examen escrito, dan cero, imagínense pues ahora en lo virtual, pues la falta de responsabilidad, la falta de interés del alumno o de la alumna en cumplir sus trabajos y otras obligaciones educativas. Entonces, muchos padres de familia, bajo ese criterio, asumen que la educación virtual no es la apropiada, pues, puesto que los alumnos pues, no son responsables todavía. Más aún todavía con profesionales, ya profesionales que están realizando actividades académicas virtuales, tampoco no son responsables. No generan trabajos de calidad, siendo profesionales, ya trabajando. Entonces, a partir del año 2021 se está exigiendo nuevos requisitos para colegios privados y entonces se va a generar el cierre de 10.000 instituciones educativas y más aún va a generar mayor desempleo. ¿Quién lo generó esto? Podríamos encontrar la raíz, el mismo gobierno de los años anteriores al 2020, por las acciones corruptas. Que no vengan a echar la culpa al que está en el momento, y no estoy defendiendo al que está en el momento, sino de que esto se genera años atrás. Ahora, que el que está gobernando no tiene la aptitud y actitud de generar las políticas, o mejor dicho, desarrollar su plan de trabajo, puesto que yo no lo veo, en el momento que presentó ese plan de trabajo, en el momento de que era candidato, no se veía esto. No se veía soluciones. No se veían soluciones. Así que el gobierno que está en este momento, más los gobiernos anteriores, no generaron, no están generando, o no generaron
soluciones, sino más bien complicaciones y más problemas, más gastos. Para dar un ejemplo, el señor Castillo habló de tecnología y acá y en Arequipa indicó de que ya tenía el presupuesto para implementar el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. La pregunta es, ¿para qué generar eso si existe un sistema para este fin y una entidad denominada CONCITEC para desarrollar y solucionar ese problema? Más que crear un ministerio, se debe hacer una reingeniería o una racionalización administrativa para que sea más eficiente ese sistema y esa entidad. La pregunta siguiente es, antes de crear el Ministerio de Cultura existía el Instituto Nacional de Cultura. Se creó el Ministerio de Cultura. La pregunta cae solitita. ¿Qué porcentaje de nivel cultural ha crecido nuestra sociedad en comparación al nivel que tenía antes del ministerio y a lo que tenemos ahora? Clarísimo. Debe ser de una cifra nada más. Y eso todavía. Y eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con este nuevo ministerio? Solamente pagar favores políticos para personas que no tienen el perfil profesional acorde para ese ministerio. Solamente llenar y poner a las personas y generar una herencia tributaria a nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las siguientes generaciones. Porque esa gente que va a ingresar a ese nuevo ministerio, en un momento dado, van a ser pensionistas. Es más, se les tiene que pagar sueldos mientras estén trabajando en ese ministerio. Entre comillas, trabajando. Entonces estas son estadísticas en las cuales observen cómo está estudiando este alumno y cómo está estudiando este alumno. Clarísimo ejemplo de que no somos una sociedad digital. ¿Y por qué digo una sociedad o una familia digital? En la casa, el padre debe tener su laptop, la mamá su laptop, el hijo su PC, su hermano una laptop u otra PC. Entonces ahí esa familia es digital, porque cada uno, así como este muchacho, está trabajando como debe ser. Conectado este equipo a una impresora con escáner para poder materializar físicamente la información que tenga en digital acá. Y no esto. A ver, que imprima de este celular a una impresora y aquí no se ve ni una impresora. El hecho de que aquí ya tenga una laptop significa que ya tiene una impresora como está acá. Este año, en enero de este año, el Ministerio de Educación cerrará 264 colegios privados, entre comillas, en Lima, considerados una estafa. ¿Quién lo dice? Un negocio. En el segmento A, 1500 hacia arriba, es el costo de la pensión en una institución educativa. De la B, de 800 hacia 1500. Y en la C, menos de 400. Están más o menos ahí.
El Estado no puede interferir en el monto que cobran los colegios particulares porque se trata de una relación privada entre familia y colegio. Por eso digo de que las instituciones educativas privadas es un negocio, es privado. La pregunta es, ¿qué pasó con el proyecto Huascarán del año 2000, en el tiempo del gobierno de Toledo? ¿Dónde está ese gran proyecto? En un inicio había ideas contrarias por el hecho de la parte técnica. Ahora, ese proyecto, ¿cómo se está manteniendo? Debería estar sumado a esta entrega de tablets. Debería estar sumado. Y debería estar sumando y mejorando. No solamente es un recuerdo el proyecto Huascarán. Y aquí, bueno, se trata de la información que brinda el Ministerio de Educación, pues no solamente sobre los servicios, más no cuántas instituciones educativas hay, con mayor detalle, cuántas instituciones educativas existen. No es solamente el problema estadístico, sino pues la planificación de la educación, la informalidad con la que operan muchos, como ya hemos visto en la imagen anterior, muchas instituciones educativas privadas, trafas, bambas, que estafaban. Entonces, además de que los gastos en los útiles escolares es mayor en inicial, en primaria se disminuye y en educación se disminuye algo más. El servicio psicológico, algo fundamental, que no, por no decirlo, no existe. En esas instituciones educativas, bambas o trafas o estafadoras, no tienen ni losa deportiva, no tienen laboratorios de cómputo y ciencia. Entonces, muchos colegios, lógicamente, esos colegios privados pequeños, van a cerrar por esa mala administración. Entonces, esta pandemia nos ha generado el desarrollo de muchos problemas. Nos ha mostrado cómo está el nivel educativo en nuestra sociedad. ¿Cuántos colegios cuentan con certificados de calidad? ¿Y cuántos tienen el nivel internacional con indicadores de calidad y excelencia? Hasta el momento solamente hay uno. Una cosa es la excelencia y otra cosa es la calidad. Y aquí está el cuadro que les comentaba. De 100 a 300, de 400 a 600, de 800 a 100 y de 1000 para arriba. Aquí están estos, pues, los que no brindan una calidad como debe ser. Y muchos colegios no cumplieron lo que se les ofrecía a los padres de familia, con que tienen salas de cómputo, que van a desarrollar talleres de A, B, C cosas y entre otras. Estafa. Indecopi sanciona a 1.780 instituciones educativas privadas en todo el país. ¿Y cuánto es el monto total? 10 millones. Entonces, hay pensiones de gestión privada que cobran pues de 100 soles a 5.000. Y ese 5.000 obviamente estamos hablando de Lima. En provincias están de 1.800. Hay una institución educativa en la región sur, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa. De entre esas 5, una en Arequipa es la que cobra 1.800.
Y todas las demás de estas regiones cobran menos que esta institución educativa. En el norte del país hay dos instituciones educativas que la superan a esta, que cobran 2.000. Nada más, a nivel nacional, son estas tres instituciones educativas a nivel nacional, fuera de Lima metropolitana, que cobran más de 1.800. En Lima metropolitana hay N instituciones educativas que tienen el cobro por esta cantidad. Aquí vemos aquí este cuadro. 18.000, cuota de ingresos, $18.500, 17.500, 16.000, 16.500, 16.500, 15.000, 35.800 soles, $10.000, $8.000, $12.500. Estos son los lugares y estos son los colegios. Roosevelt, Markham, Newton, San Silvestre, el Británico, bueno, en fin, entre otros. Y así vemos pues de que un 90% de los padres de familias están insatisfechos con las clases virtuales. Lógicamente pues porque muchos hogares, el padre o la madre tienen que estar afuera de la casa y el niño o la niña, libre albedrío, no tiene control y no trabaja. Si en lo presencial no trabajaba, no cumplía sus tareas, peor aún pues ahí cuando es en lo virtual, si no tiene control. Si no había control por parte de los padres de familia en los tiempos de las clases presenciales, ¿qué se puede esperar pues de las clases virtuales? Esa es una realidad. Esa es una gran realidad. Ahora los padres de familia se eligen por la parte económica, con el efecto pandemia, pues ahora están viendo las ofertas que brindan los colegios. Pero más que todo, no por la clase A ni la clase B, sino estamos viendo de la clase C y D. Entonces, todos ellos, como no tienen los recursos económicos como corresponde, se van a los públicos. ¿Bien? En conclusión, el reglamento 2021-005 del Ministerio de Educación busca eliminar o minimizar la informalidad en la prestación del servicio educativo. Y a los colegios que están en este momento trabajando le están dando, o sea, tenemos el 21, tienen el 21, tienen el 22. Entonces, para el 2023, si no en estados adecuados, el 2024 ya se deben ser cerrados. Deben cumplir estas normativas. Las instituciones educativas deben brindar los servicios acorde a su gestión de recursos. Implementar la gestión de psicólogos. Totalmente de acuerdo. Ese es imperativo tanto en los públicos y privados. Acondicionamiento de infraestructura de acuerdo a las exigencias de las nuevas tendencias. Los gobiernos de turno deben canalizar las renovaciones de acuerdo a las tendencias tecnológicas, actualizar las currículas, capacitar a los docentes. Y es más, los docentes en la red hay información y cursos gratuitos. Hay información gratuita. Ya si quieren tener el cartoncito más que tener cartón es tener la información. Ya el cartón ya lo puede tener a posterior. Generar una mesa de trabajo multidisciplinaria y sectorial para actualizar la gestión educativa, administrativa y pedagógica. Gestionar de forma eficaz el presupuesto del sector de educación.
como, por, como indiqué el ejemplo, el sistema en Islandia, el mejor en Europa. Aprovechar los programas de brigadas de emergencia y municipio escolar para el desarrollo del alumnado como futuro ciudadano. No se brindan las clases, por decir, de la Brigada de Cruz Roja y otras, como debe ser. El municipio escolar solamente es marqueteo, colocan ahí el cartoncito y otros, y es puro figurismo, pero los alumnos no saben gestionar, coordinar, desarrollar un plan de trabajo y entre otras. La policía escolar es otro marqueteo, otro figuritismo que no desarrolla el liderazgo y otras actitudes que deben conocer ahí. Entonces, se tiene que hacer una gran evaluación en las zonas rurales o bajos recursos. ¿Para qué? Para mejorar su calidad educativa. Las entidades privadas es un hecho de que no van a trabajar acá, en estas zonas rurales. No lo van a hacer, ¿no? Implementar políticas, proyectos y otras de una forma óptima. Democratizar la instrucción, minimizar las desigualdades y entre otras cosas más. Estudiar es el derecho de toda persona. Entonces, si el gobierno, la sociedad y las familias asumen que los niños son el presente e invierten en ellos, el futuro se mirará con colores. Comenzar a pintarlos desde ahora. Desde ahora.